Relación de la iglesia con otras iglesias. Para poder entender muy bien este concepto, vamos a dirigirnos al libro de Efesios capítulo 4. Y en esta parte vamos a encontrar 3 palabras muy importantes que van a ser clave para poder entender a mayor profundidad. Tenemos 3 palabras muy diferentes en griego que quizás podrían significar lo mismo, pero no lo son. Hay una gran diferencia entre cada una de ellas. Vamos por el primero, eis. Podríamos tomarlo como ejemplo cuando un varón y una mujer se unen en matrimonio, ambos conforman un solo cuerpo, un eis. Pero a pesar de que son un solo cuerpo, no significa que siempre haya unicidad, porque uno no puede estar cumpliendo su rol, esté muy completamente en desacuerdo con la otra persona. Eso es lo que vendría a ser el enotes. Y el zumbibazo es algo adherido, es algo unificado entre una cosa, un objeto o algo. Partimos con Efesios 4, versículos del 1 al 3. Aquí vamos a ver las virtudes que promueven la unidad. Y esto es algo que se construye constantemente. No simplemente es que se trabaja una sola vez, sino que es algo muy progresivo. Por eso es que dice andéis. Hay que responder al llamado, que es algo que Dios mismo hace con cada uno de nosotros. Y viene una pregunta, ¿cuál es ese llamado? Pues justamente son las virtudes: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Lo contrario de humildad es orgullo. Un orgulloso siempre va a estar por encima de todos los demás. En cambio, un humilde siempre va a ver a los demás por encima de él. Una persona mansa, lo opuesto, es una persona muy rebelde, que siempre causa pleitos, discusiones. Una persona mansa se reconoce porque realmente todo lo hace con amor, obedece con amor. Una persona que tiene amor no es egoísta, sino que siempre está para poder servir a los demás. Pero ¿qué pasaría cuando todos somos diferentes? Es cierto que en la viña del Señor hay diferentes tipos de personas. Cuando alguien está muy de desacuerdo con nosotros, lo único que tenemos que hacer es soportarnos con paciencia al uno al otro. Vemos también en Efesios los niveles de unidad, que justamente es muy importante ver las palabras claves: enotes, zumbibazo. Como primer nivel tenemos la unidad del Espíritu. Esta unidad del Espíritu, como ya vimos, solo se puede mediante las virtudes de lo cual Dios nos llama a nosotros: la humildad, la mansedumbre, la paz y el amor. Como siguiente nivel es la unidad de la fe. Aquí vemos 2 cosas. Uno, que estamos en un proceso, porque realmente uno de los grandes propósitos es que lleguemos a esta unidad de la fe, en una fe en la cual hemos respondido por la revelación especial, siendo Cristo Jesús la revelación completa en Dios. Y el otro nivel es la unidad del cuerpo. Es que todos somos un solo cuerpo del Señor. Principios que afirman esta unidad. Ahora, ¿por qué debería ser importante esta unidad? Pues acá tenemos 7 principios. 1, que somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo, un organismo vivo, que es la iglesia de Cristo. Un mismo espíritu, quien da aliento y que capacita a su iglesia. Una misma esperanza, donde tenemos mucha confianza de lo que Dios va a hacer con su iglesia. Va a unificar
su iglesia. Un solo Señor, que es nuestro Señor, que esto es lo más básico que podríamos entender, que realmente es quien manda por encima de nosotros. Una misma fe, una respuesta a la revelación de la palabra de Dios. Un bautismo con el cual fuimos juntamente bautizados con Cristo. Y un Espíritu, un Dios y Padre de todos. Solamente tenemos un Padre Creador, un Padre Todopoderoso, un Padre que todo lo sabe, lo cual siempre está en todos, por todos y sobre todos. Estrategia para la edificación. Después de que Dios nos pide que siempre paremos en unicidad, también nos da dones para la edificación de su iglesia, como lo dice versículos anteriores. Pero todo eso tiene solamente con un propósito, para que poco a poco se vaya perfeccionando la iglesia de Cristo en un solo cuerpo. Las metas es que lleguemos a la unidad de la fe. Que de cierta manera somos aún inmaduros, pero un día llegaremos al verdadero conocimiento de Dios, a ser como el varón perfecto y a la estatura de la plenitud de Cristo, y no como niños fluctuantes. Ahora, ¿cómo realmente podemos identificar quiénes son mis hermanos en la fe? Pues hay un término muy particular que el doctor Albert Müller menciona, que es el triaje teológico. Esa palabra se usa en la guerra para poder identificar quiénes son las personas o los soldados que están en gravedad de heridas, porque no es lo mismo atender con urgencia a un soldado con raspones que a un soldado con herida de bala, porque realmente teológicamente hay temas que deben ser priorizados por su gravedad. Justamente de ahí vienen los términos doctrinas principales y doctrinas secundarias. ¿Y cómo podríamos identificar estas doctrinas principales o doctrinas primarias? Pues la Biblia en 1 Corintios 15, del 3 al 4, claramente, explícitamente nos muestra qué es el Evangelio. Porque el Evangelio es el mensaje más importante que toda persona debe de conocer, porque es el mensaje de salvación. Y entonces es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Este es primeramente el mensaje que Pablo enseñaba, por eso es que ahí lo marca. Entonces, como primer doctrina que tenemos que poner como primaria son las Escrituras, porque todo esto está dicho conforme a las Escrituras. Y como otro punto más es la plenitud y la humanidad de Cristo en su totalidad. Es claro, preciso también definir lo que es la Trinidad, porque la Biblia asume o da por sentado la Trinidad, desde la creación, en los juicios, en el plan de salvación. Ahora, esto nos ayuda a poder salir de dos extremos. Uno, que es el ecumenismo, que lo secundario lo pone como primario. No, que lo primario lo pone como secundario, mencionando que todas las religiones son iguales, y también el otro extremo, que es el aislacionismo, donde lo secundario lo pone como lo primario. Y eso causa a veces fuertes divisiones en los hijos de Dios. Entonces, como conclusión de estas relaciones que debe tener la iglesia con otras iglesias, es que Dios nos llama a todos a la unidad con nuestros hermanos.